Bueno, sí, lo que pasa es que en las dos primeras sesiones tuve problemas para poder grabar. Más que para grabarle la parte del micrófono, entonces espero que esta ya me salga bien, ya empezaron a grabar. Ok, buenos días. Ok, entonces estamos en la unidad número 2, que lo que intentamos encontrar son raíces. Las raíces debemos de seguir un proceso de antes de encontrar la raíz, o sea, no es simplemente aplicar el método y ya. O sea, tendríamos que seguir todo un proceso. La primera parte, normalmente, normalmente no, o sea, utilizo el libro de Nieves y Domínguez, que está en las prácticas. Voy a compartir pantalla porque después si no se ve. Entonces, en la carpeta de prácticas viene una carpeta que viene al principio que se llama libros de apoyo. En muchos programas de estudio, en la mayoría, viene que los ingenieros les gusta más el de Steven C. Chopra, pero pues hay que tomar en cuenta que muchas veces la gente que hace las bibliografías inicialmente pues son casos de gente que ya tiene muchos años en esto. O sea, lo de métodos numéricos no es nuevo. O sea, por ejemplo, su aplicación en computadoras debe de tener por lo menos unos 70 años, ¿sí? Y, y pues mucho de eso no significa que esté realmente mal, significa simplemente este, que pues lo que se le haga más claro, más sencillo a cada quien, ¿no? Entonces, bueno, vamos a, yo uso normalmente el de Nieves y Domínguez, que no es propiamente el mejor libro, pero pues se me hace muy sencillo, ¿sí? Entonces, vamos a ver algún problema, vamos a ver los principios básicos de cómo utilizar este tipo de métodos. Y está contigo. ¿Sí me están escuchando bien? Sí, profe. Sí, profesor. Gracias. Entonces espero, como dicen, la tercera sea la vencida. Entonces, bueno, viendo en el libro de Chapka, vemos el primer problema importante. El problema importante primero es los valores iniciales. ¿Cómo es el proceso realmente? El proceso realmente... Y ahora pasa un camión. El proceso realmente es página 63, ok. Empieza con que primero tienen que conocer el problema. O sea, no puedes funcionar si primero no entiendes o no conoces el problema. Luego, ya que conoces el problema, entonces debes de poderlo modelar, es decir, la idea de que tú lo puedas pasar a matemáticas. Recuerden que como profesionistas y como ingenieros, la idea de vendernos como que podemos ofrecer mejores soluciones es precisamente eso, que utilizamos las ciencias, utilizamos las matemáticas, y eso pues pues eso vale. ¿Y por qué vale? Porque al final de cuentas, aunque haya otra persona sin estudios que te pueda resolver el problema, en primer lugar, no puedes saber si es la manera más óptima, y en segundo lugar, no puedes saber si esa solución trae efectos colaterales. Entonces, por eso tenemos que... Esa es la diferencia. Es como, por ejemplo, cuando contratamos un médico o contratamos un contador. O sea, eso que confiamos en ellos, pues es
¿cómo podríamos llamar? Es esa parte de que, como confiamos en ellos, porque confiamos en que saben. Entonces es lo primero que tienen que ver. Primero, conocer el problema. Segundo, plantear una solución y generar un modelo matemático. ¿Sí? ¿Por qué tiene que ser un modelo matemático? Porque los modelos matemáticos, que son una representación de la realidad, no la realidad, una abstracción de la realidad, nos ayudan a entender y visualizar el problema de tal manera que podamos aplicarle ciencia, matemáticas. Entonces, bueno, primera parte, ya entendiste el problema, ya se situaste. Segundo, lo modelas, es decir, generas una ecuación, un conjunto de ecuaciones dependiendo del problema, y luego empiezas a aplicar, dices, ok, esto, la solución va a ser, la solución va a ser encontrar la raíz, pero la pregunta obvia, bueno, ¿y qué tengo que hacer para encontrarla? La primera parte, todos estos métodos iterativos dependen de un valor inicial. Como decíamos anteriormente, los valores iniciales se aplican en muchas cosas. Es como los exámenes de admisión, es un valor inicial. De hecho, hay una investigación de compañeros míos de ciencias básicas que dice que si tuviste muchos problemas en la preparatoria, en el nivel anterior, para las matemáticas, es muy, pero muy probable que vayas a tener problemas en la licenciatura. O sea, es normal. ¿Por qué? Porque traes malas bases, y como traes malas bases, pues obviamente vas a batallar muchísimo, ¿no? Entonces, pues te va a costar más trabajo. Por eso muchas veces le decimos a los muchachos que quieren ser ingenieros, ¿no? Les decimos, pues primero, te tiene que gustar mucho las matemáticas y por lo menos algo la física, o por lo menos entenderle. Quizás no la adores, pero sí tienes que entenderla. Entonces dice, ya que tienes tu modelo matemático y que tienes, que tratas de buscar su valor inicial, porque es importante, porque eso puede garantizar o no el hecho de que encuentres una raíz y aparte te das cuenta si el polinomio tiene desde el principio si tiene raíces o no. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Por ejemplo, algunos lineamientos básicos. Si la ecuación tiene algún tipo o el modelo matemático tiene un significado físico, es decir, la variable que estás estudiando, que estás manejando, ejemplo, el clima, la resistencia de un material, la maleabilidad, todo ese tipo de cosas pueden tener ya ciertos valores por default. Por ejemplo, el clima, temperatura ambiente. Ahorita que pues ya no está haciendo tanto frío, pues tampoco calor, pero bueno. Eso podría ser un valor inicial. ¿Estamos? Eso te puede ayudar a encontrar el valor que tú andas buscando. Segundo, puede suceder que esto venga de alguna situación en particular de la teoría o de lo que estés modificando. Por ejemplo, quieres calcular, dice, el cálculo del volumen molar de un gas dado. ¿Sí? Entonces, quieres calcular un volumen del gas, es termodinámica. Dices, existe la ecuación de Bide-Bishman, y ves esto, Bishman, ok, entonces, lo que haces, dices, tienes esta serie de parámetros que son fijos, la variable es V, que es el volumen, entonces, con un poquito de álgebra, lo traduces a esto, traduces esta parte, y dices, el valor inicial, de aquí, lo que es el 2.25, ese es el modelo matemático. Tú tienes, ahora, ¿de dónde lo puedes obtener? Pues hay dos formas. Uno, por medio de la teoría, como en que le dicen un Bide-Bishman, o también podría ser por medio de experimentación. Vamos a ver en la unidad de ajuste de curvas y de interpolación
que tú puedes generar a partir de experimentación, puedes generar un modelo matemático. Y ya con ese modelo matemático, pues ya le puedes hacer todo lo que necesites, derivadas, integrales, raíces, etcétera, etcétera, graficación, etcétera. Es lo que les comento sobre el que tú puedas ver como profesionista más allá de lo que de lo que ve la gente, pues inicialmente, ¿no? Ahora, dice más adelante, dice, el problema inicial, un volumen inicial cercano al volumen buscado, que es lo que queremos. Este valor se puede obtener a partir de la ley de los gases ideales. Es decir, partimos de teorías. Por ejemplo, alguien puede partir de las ecuaciones de Maxwell, alguien puede partir de ciertas leyes de la física, de la gravedad. Por ejemplo, si buscas una aceleración y un cuerpo va cayendo, tú puedes buscar como valor inicial la gravedad, ¿sí? Entonces, para encontrar ese valor inicial, pues obviamente parte por eso, para eso sirve la teoría, para que nosotros digamos, ok, esto se comporta de esta manera, este fenómeno, y por lo tanto, inicialmente parto de aquí. Y es como nosotros, o sea, por ejemplo, partimos de la idea de que un muchacho que terminó un bachillerato, pues puede terminar una licenciatura. Sí, o sea, es una idea, ¿no? Obviamente podría ocurrir alguien autodidacta que nunca estudió y llegue y sepa la información que necesitamos para que termine una carrera, pero obviamente pues no es muy común. Luego, ¿qué hacemos? Decimos, otra manera, bueno, en el caso anterior, de cómo encuentras el valor inicial, pues como les dije, tiene que ver mucho con lo que sepas de teoría. Y eso te va a servir bastante porque a partir de eso ya puedes empezar a resolver el problema. De nuevo, el problema, el modelo matemático, genera el valor inicial. Otra manera importante que puede ser la gráfica, ¿sí? O sea, simplemente graficas la función, como lo hemos visto en otros casos, y dices, el valor inicial o la raíz que ando buscando anda más o menos entre esto y esto. Aclarando, por ejemplo, en el caso anterior de la termodinámica, como aquí nada más conseguimos un valor inicial, entonces tendríamos que usar métodos abiertos, es decir, que solamente utilicen un valor inicial para poder calcular la raíz. Si tuviéramos dos valores iniciales, pues igual podríamos calcular otro tipo de métodos. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, se puede usar por graficación, ver la gráfica y decir, anda por aquí. U otra, utilizar procesos que vimos en cálculo diferencial integral. ¿Sí? ¿Cómo qué casos? Primero, todos recordamos de funciones que lo primero es definir el dominio. Al analizar la función podemos darnos cuenta que hay unas partes que, por ejemplo, tiendan hacia el infinito, hacia el más infinito o menos infinito, es decir, nunca pasan por el eje. Entonces eso se puede saber con la pendiente. Segundo, determinar un subintervalo, ¿sí? Ese subintervalo es de cuál es la parte de interés para la función. Es decir, por ejemplo, imagínense que estoy analizando materiales y dices, bueno, yo nada más materiales de tal tipo a tal tipo puedo usar. Puede ser que haya mejores, por ejemplo, conductores de electricidad o cosas por el estilo, pero ya no los considero porque pues son muy caros o no son disponibles o no existen. Existen en la teoría, pero no existen en la práctica, etcétera. ¿Sí? Encontrar los puntos singulares. ¿Cuáles son los puntos singulares? Pues donde la función no está definida o que la función se vuelve infinita. Por ejemplo, lo podemos ver en la típica función de 1 sobre x, ¿no? 1 sobre x es un clásico de una función que no está definida en el cero. O podemos definir lo mismo para las tangentes, ¿no? Las tangentes de 1, y así varias funciones que por su naturaleza tienden a cierto comportamiento especial. Nosotros sabemos que la primera y la segunda derivada nos dan una información muy útil, ¿sí? Por ejemplo, nos dicen cuándo la función va creciendo, es decir, cuándo la pendiente es positiva, cuándo la pendiente es negativa, cuando va a ser creciendo. Entonces,
esos puntos es importante porque puedes ver a partir de eso, de esos cambios de máximos y mínimos, que por ahí pueda haber que en eso que bajen toque el eje o en la parte que sube toque el eje. Entonces eso es importante. Esa es otra manera de encontrar máximos y mínimos. También con cálculo podemos saber cómo son los dominios de concavidad y convexidad. Es cuando la curva está hacia abajo o está hacia arriba. Entonces, a partir de esos puntos de inflexión, ustedes pueden determinar cuál es el subconjunto de los valores en donde van a buscar una posible raíz. Eso es importante. Lo mismo se pueden buscar asíntotas de la función que indican cierta regularidad en el comportamiento, es decir, por ejemplo, funciones que son cíclicas, como las senoidales, todo eso, puedes encontrar valores asíntotos. Y por último, si la función es bastante compleja, la puedes descomponer en partes, como es a continuación. Por ejemplo, tenemos esta función x menos 1 menos x por 1 más el logaritmo natural de x, que es bastante compleja. Entonces, por ejemplo, sabemos que el logaritmo natural de x está definido solamente para x es mayor que 0. Entonces, a partir de eso, definimos que el dominio solamente puede ser 0 hasta el infinito. Es decir, no puede haber valores negativos. De nuevo, es importante. Tienes un problema, tienes el modelo, que en este caso el modelo es x menos c a la menos 1, x, todo lo demás. Perdón, ese es tu modelo. Entonces empiezas a analizarlo y dices, a ver, ¿por dónde empezamos? Dices, no puede ser negativa. Va. Luego, tratas de buscar puntos donde sea fácil de evaluar. De nuevo, esto es relativo. ¿Por qué? Porque hay casos donde donde los valores, esto se hace mucho cuando se hace a mano, pero por ejemplo si vemos la parte gráfica o vemos la parte que puedas analizar la función numéricamente, pues tú te puedes dar cuenta que hay situaciones en las que luego se ve que el valor, que en un momento dado el valor puede ser 0, ¿no? O sea, que puedes encontrar una raíz. Eso es importante. Ahorita lo vamos a ver más a detalle. Y bueno, ya con esta función te empiezas a analizar cómo se comportan los bordes, obtienes tu primera derivada y ves si es hacia arriba o hacia abajo. Por ejemplo, aquí podemos ver que la función no es continua, que hay partes en las cuales no está definida. Luego la empiezas a dividir para poderla analizar de nuevo, ¿sí? Y al final construyes la gráfica de todo y te das cuenta que sí tiene raíces en determinados puntos. Y que son obviamente menores que 1. Bueno, aquí se hace el análisis. También hay una cosa que es importante que les estaba mencionando en otros casos. Al analizar la función, ya sea por gráficas o por cálculo, te puedes dar cuenta que la función es imaginaria, o sea, sus raíces no existen en el plano real, existen existen en el plano imaginario, ¿no? Que hay otros métodos que sirven para que tú los puedas encontrar. Entonces, lo que hace es así, o bueno, lo que es lo que es importante o lo que te va a servir es lo que haces es en la gráfica te das cuenta de que no existe una raíz, que esa raíz te daría la solución de lo que tú esperas. ¿Qué puedes hacer en ese caso? Pues lo que podrías hacer en ese caso es buscar esta solución que tienes aquí, que no es la ideal, pero que en algún momento dado podría ser pues útil. Sí, podría ser muy útil y que podría de alguna manera pues podrías utilizarla, ¿no? Obviamente es una mejor solución que pues las otras que tienes, ¿no? O sea,
un punto por aquí me daría un valor más cercano al eje que, por ejemplo, un punto por acá, ¿no? Entonces, igual te puedes dar cuenta que no existe una raíz real, pero puedes encontrar un valor que sea aceptable, ¿sale? Entonces, bueno, te digo, le puedes hacer una gran cantidad de análisis matemáticos para tratar de encontrar una raíz. Claro, estamos hablando de situaciones en las cuales pues tienes una función súper rara, ¿no? Ahora sí que en lo particular, bueno, yo soy del área de sistemas, normalmente no vemos situaciones así de raras, ¿no? Pero bueno. Ok, entonces, vamos a ver un método. Vamos a ver, por ejemplo, este ya. Dices, es x cúbica más 2x cuadrada más 10x menos 20. ¿De qué puede ser? Pues puede ser de muchas cosas. Puede ser el comportamiento de un fenómeno económico, puede ser el comportamiento de la corriente, puede ser muchos tipos de problemas. Y lo representan mediante este modelo matemático. Ya que tienes eso, entonces ahora sí utilizas un programa, en este caso pues ya está implementado en Excel. Como les explicaba ayer, el método de la bisección lo que hace es empieza a partir del espacio de búsqueda de dos en dos en dos, de tal manera que al final el espacio de búsqueda sea tan pequeño que ahí esté la solución. ¿Sí? Entonces, entramos al... Primera cosa, encontrar los valores iniciales. Ya le entendiste a tu problema, ya lo modelaste, este es el modelo, cuando tengas esto. Ya que lo modelaste, ahora sí, buscas un programa que te lo solucione. Entonces, vamos a cambiar la función de aquí. La función de aquí te dice que es x cuadrada, no, x cúbica creo que es, x cúbica. Le cambiamos aquí el exponente y luego te dice más 2 por x al cuadrado. Luego te dice más 10 por x. Recordemos que como vamos a usar Excel, pues tenemos que cambiarlo por variables de Excel. Hay maneras de definir variables en Excel, pero aquí, pues la más sencilla es esa, de que lo cambies por el valor de una celda, porque vamos a ver después su utilidad en hacer esto. Entonces, vamos a ver creo que es menos 20. Vamos a ver si hice bien el modelo. De nuevo, el modelo que dice aquí es x cúbica más 2x cuadrada más 10x menos 20. Creo que sí está correcto. Vamos a la fórmula ax cuadrada más a4 al cubo más 2 por a4 elevado a la 10. Aquí está. Elevado a la 2 más 10 por a4 menos 20. Ok, ya está bien hecho, ya está listo. Entonces, lo que se hace, se copia a toda la parte en verde. Recuerden que la parte que van a modificar siempre son las partes en verde. Lo copiamos. Esa es una manera. Las otras maneras son control C, control V, etcétera, etcétera. O sea, depende como ustedes estén acostumbrados en el Office. Una manera es que me acerque aquí y diga, a ver, mira, los puntos más cercanos es 1.25 positivo y 1.5. Vamos a ver la parte numérica. Imagínense que no veo la gráfica, pero veo los números. Y digo negativo, 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 negativo. Y en 1.25 y 1.5 veo que cambia de signo. ¿Sí? Esos son mis valores iniciales. Es decir, a partir de eso voy a buscar cuál es la diferencia o cuál es la razón de que le dedique tiempo a buscar, pues de que me va a ahorrar trabajo y me va a asegurar de que encuentre el valor que yo quiero. Entonces, en este caso sería 1.25 y 1.5. El orden no importa, puede ser al revés. Lo que importa es que cambie de signo. Eso es lo importante. Dijimos que era 1.25 y 1.5. Aquí esto es negativo y aquí esto es positivo.
Ok. Vamos a procesarlo por el método. ¿Cómo lo procesamos por el método? Copiamos la función. Ok. No. Déjenme copiar el texto. Lo copio. Escape, porque después me hace tonterías. Y lo voy a cambiar en la parte verde. ¿Qué es esto? Lo pongo aquí. Pero debido a la manera en que se implementó, en lugar de jalar la variable de A4, la jala de A3. Entonces hay que cambiarlo. Jalas el valor de la variable 3 y lo copias a toda la parte en verde. Por lo que haces es evaluar la función tanto en la parte izquierda del intervalo, parte derecha del intervalo y en medio, pero va a tener diferentes valores. Entonces lo que haces al copiarlo es que use la misma función con diferentes variables. ¿Cómo sabemos si hicimos la copia bien y si está bien el proceso? Si de un lado me da de un signo, en este caso negativo, y del otro lado me da de otro signo, en este caso positivo, me dice que es correcto. Ahora, esa es una manera de medir. Si todo este lado es de un signo, de este otro lado es de otro signo, primera parte correcta. Segunda parte correcto, el error. Como hemos visto en el caso del error, si va bajando, si se fijan aquí cada vez es un número más pequeñito, hasta llegar hasta aquí. Sí. Nosotros podemos ir viendo que ese error, pues ya nos indica que encontramos la raíz, porque significa que el valor de la función evaluado ahí es 0. Entonces, y aparte el intervalo, pues son muy chiquititos, ¿no? Son valores casi tendiendo entre sí a 0. Son valores muy pequeños. O sea, el valor de la función. Ahora, vamos a comparar contra los valores del libro. En el libro empiezan a hacer, si el error es igual a 10 menos 3, el número de iteraciones será por esta fórmula. Te dice que el número de iteraciones para que encuentres un error de 10 a la menos 3, es decir, un error menor a una milésima, debe de ser 9.96 o cercano a las 10, porque obviamente no hay fracciones. Vamos a ver si es cierto. Según esa fórmula te dice que el número de iteraciones que tendrías que hacer para encontrar una milésima sería 10. Si nosotros lo hacemos por computadora, nuestro error para milésimas es en la iteración número 3, 4, 5. La fórmula está mal. Pero a ver, hay un detalle interesante aquí en la cuestión de la fórmula. En la cuestión de la fórmula, no concuerda por la sencilla razón de la exactitud. Recordemos que la exactitud es cuántos dígitos significativos tenemos. Entonces, obviamente con la computadora pues tienes, el paquete puede manejar hasta 300 decimales o más. Entonces obviamente que va a tener una mayor exactitud. Y como vas a tener una mayor exactitud, pues obviamente no, ¿cómo se llama? Los resultados te van a ser más exactos. Y al ser más exactos, asumimos que tarde o temprano van a ser más precisos. ¿Sí? Eso es importante. Bueno, las dos cosas son importantes, la precisión y la exactitud. La exactitud es más importante porque eso es lo que nos dice que hay un error más pequeño. ¿Sale? Entonces, ya que haces eso, entonces, disculpa por el error, por el ruidazo. Aquí te das cuenta que no, que usando la computadora en 5 iteraciones, 5 veces que ejecutas el método, llegas a un error menor de una milésima, ¿no? Aquí el error es 8 o 10 milésimas.
Entonces, bueno, segunda cosa interesante. Hacerlo a mano, tal como lo hacen aquí en el libro, y empezando desde los valores iniciales de 1 y 2, que son los valores iniciales. Cuando llegas al valor de... aquí en el libro lo manejan de 1 en la iteración número 13. ¿Sí? 36833, 36877. En la iteración número 13, nosotros podemos ver en la hoja de cálculo, en el número 13, que sería por aquí. Si nos fijamos aquí, ya tenemos un error más pequeño y tenemos un número más preciso, ¿sí? En donde a pesar de todos los errores, lo que marca aquí, nosotros tenemos errores más pequeños. Aquí te dice que, por ejemplo, el error es de 0.00071 y en la computadora, en la misma iteración, te dice que el error es de 0.000900, todo mucho, hasta 985. ¿Ok? Entonces podemos ver que con la computadora podemos obtener valores más precisos y más exactos. Al final te dice que bueno, eso lo puedes obtener con MATLAB. Si lo hicieras a mano, pues obviamente los errores y el número de iteraciones es más grande. Ahora, ¿qué es lo que pasa si en lugar de usar los valores iniciales que usamos, que era 1.25 y 1.5, utilizáramos los del libro, que también en un momento dado se puede hacer? 1, 2. Lo que podemos ver es que aún así los errores, o sea, se alcanza el valor esperado. Usando los valores del libro, llegamos en el renglón 50, es decir, 47 iteraciones a la solución. Si lo regreso como estaba, puedo checar que ahora el valor de 0 lo alcanzo en el número 48, es decir, 2 iteraciones menos. 2 vueltas menos, la computadora hizo un poquito menos de trabajo. Al revés, imaginemos que usamos valores muy grandes, o sea, por ejemplo, le puedo decir que el menos 5, el 5, entonces empiezo a ver si va convergiendo, y la única diferencia acá es que ahora me calculó el valor de la raíz en 55, es decir, en 52 vueltas. ¿Qué significa? Que si el intervalo se lo doy más cercano, es decir, más cerca de donde asumo o intuyo de que va a estar la raíz que quiero, pues obviamente va a tardarse menos. Como pueden ver aquí, si yo le doy un intervalo más grande, pues normalmente se va a tardar más. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es nuestro trabajo? Nuestro trabajo consiste, de nuevo, entender el problema, generar un modelo matemático, generar un valor inicial, aplicar el método numérico y obtener la raíz que andamos buscando. Y por último, interpretarlo. Ese 1.3688, ¿qué significa? ¿Cómo lo aplico yo en la parte real? ¿Cómo lo aplico yo en la parte operacional? ¿Sí? Esa es mi última parte. Ya que tengo el 1.3688, ¿qué significa? ¿Cómo lo aplico? ¿Cómo lo uso? ¿Ok? En eso consiste cómo resuelves este tipo de... Bueno, en general todos los problemas, pero todos los problemas de este tipo numéricos, ¿eh?